Amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos ya casi terminando esta serie del don más importante para edificar la iglesia. Queremos repasar ya en estos finales y destacar algunos elementos básicos que serán de mucha utilidad mientras vamos ejercitándonos a hablar por el Señor. De alguna manera son constituyentes básicos de una profecía. Estarán allí siempre presentes, y ocuparnos de ellos hará que nuestro profetizar sea algo más excelente cada vez. Veremos dos puntos: el conocimiento personal de las Escrituras, tengamos esto en cuenta, y también la experiencia personal de la vida. Ese primer elemento o asunto que va a ser de mucha utilidad cuando hablamos por el Señor es el conocimiento personal de las Escrituras. Vamos a ver varios aspectos de este conocimiento personal de las Escrituras. Primero queremos señalar que para ganar tal conocimiento tenemos que familiarizarnos con la Escritura de manera literal, estamos hablando. Incluso si pudiésemos memorizar muchos versículos bíblicos, algunos que son muy cruciales y determinantes de la Escritura, sería muy útil. El hablar más elevado y grandioso de todo el universo es la Escritura, que contiene 66 libros del hablar de Dios. Así que debemos familiarizarnos con ella. Hablamos de familiarizarnos como el Señor lo hizo y lo mostró, por ejemplo, en Mateo 4, los versículos 4, 7 y 10. Según esa porción, el Señor estaba familiarizado con la palabra de Dios, literalmente hablando. Cuando el Señor reprendió a Satanás en Mateo 4, Él recitó 3 versículos de Deuteronomio. Recitó Deuteronomio 8:3, 6:16 y 6:13. Esto nos muestra que Él estaba muy familiarizado con ese libro. También podemos usar el ejemplo de la familiaridad con la Escritura que mostró el apóstol Pablo. Por ejemplo, cuando vemos Romanos 1:17, 3:4 y 10:18, el apóstol, en el mismo capítulo 3, los versículos del 10 al 18, el apóstol también estaba muy familiarizado con la palabra de Dios, literalmente hablando. Las palabras de Pablo en Romanos 1:17, 3:4 y 3 del 10 al 18 son citas textuales del Antiguo Testamento. Ya sea que el apóstol tuviera delante allí algún manuscrito del Antiguo Testamento para leerlo, para buscarlo, o si hubiera memorizado estas porciones, él estaba muy familiarizado con ellos. Para tener un conocimiento personal de las Escrituras, no debemos conocer solo el texto de la Escritura. O sea, cuando estamos refiriéndonos a este conocimiento personal, no apunta a conocer el texto y recitarlo ahí de memoria, sino también lo que llamamos los asuntos más profundos, las denotaciones profundas y los significados espirituales que la Escritura tiene. Muchas personas pueden entender, por ejemplo, superficialmente ciertos versículos, y citando este muy conocido de Juan 3:16, pero no conocen las profundidades, las denotaciones más profundas de estos versículos. Casi todos pueden entender el versículo literalmente, o sea, según la letra en blanco y negro impresas ahí en el papel, pero necesitamos del Eterno una vista que profundice para ver las denotaciones más profundas. Casi todos los versículos de la Escritura tienen connotaciones profundas. Ciertos versículos, como por ejemplo, volvemos a pensar en Juan 3:16, no solo contiene eso superficial que leemos, sino que también contiene cosas más profundas. Porque la Escritura misma, la Biblia, es profunda y nadie puede entenderla por completo. Debajo de eso que vemos en la superficie hay secretos, hay misterios, hay cosas más profundas. Si tratamos de entender la Biblia de modo superficial, no alcanzaremos a tener una comprensión adecuada, ni tampoco nos dará toda la información espiritual que queremos, que quiere darnos. Inclusive nos quedaremos cortos, debido a que la profundidad de la Escritura es ilimitada. El entendimiento que el Señor tenía, por ejemplo, en cuanto a Éxodo 3:6, que se revela en Mateo 22, del 31 al 32, nos da una buena imagen de esto que estamos hablando, de conocer las denotaciones profundas de la palabra de Dios.
Éxodo 3:6, ahí podemos leer: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es fácil ver la parte superficial de este versículo, pero nadie pudo ver la denotación más profunda hasta que vino el sabio de los sabios, el Señor Jesús. En Mateo 22, del 31 al 32, el Señor Jesús dijo: pero respecto a la resurrección de los muertos, y les hace una pregunta: ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Conforme a la interpretación que el Señor dio a este versículo, Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Por tanto, aunque Abraham, Isaac y Jacob murieron y fueron sepultados, serán resucitados. Ellos son seres vivos y Dios es su Dios. Con esta breve palabra podemos ver que el Señor Jesús entendió la Biblia o la palabra de Dios en ese significado más profundo. El entendimiento del apóstol Pablo respecto al Salmo 8 es otro buen ejemplo. Por ejemplo, en el Salmo 8, del 4 al 6, la interpretación del apóstol Pablo se revela en Hebreos 2, del 5 al 9. Y allí vemos cómo el apóstol también tenía un conocimiento de las cosas más profundas, no de lo superficial. En el Salmo 8, del 4 al 6, dice así: ¿qué es el hombre mortal para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que le visites. Lo has hecho a él un poco inferior a los ángeles y lo has coronado de gloria y de honra, pues le has hecho señorear sobre todas tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Y muchas personas a veces leen así superficialmente y piensan que entienden o que entendemos estos versículos así, pero sin embargo la frase "lo has coronado de gloria y de honra" implica algo muy alto y profundo que es difícil de comprender. Dios le dio a Adán dominio sobre todas las cosas, pero no lo coronó ni de gloria ni de honra. Además, Dios tampoco sometió todo bajo los pies de Adán. Estos versículos hablan de aquel cuya cabeza tiene una corona de gloria y de honra y bajo cuyos pies están sometidas todas las cosas. Pablo entendió estos tres versículos más profundamente que todos los maestros judíos de su época. Estos maestros tal vez decían que estos versículos se referían a Adán, pero Pablo se dio cuenta de que debían tener un significado más elevado, más espiritual, más extenso. Así que en Hebreos 2, él interpretó esta posición de la palabra de Dios conforme a una denotación más profunda. Según la interpretación de Pablo, estos versículos se refieren a Cristo en su ascensión, en su segunda venida y en su reino de 1000 años y en la eternidad. En su ascensión, él fue coronado de gloria y de honra. Y en su reino y en la eternidad, Dios someterá todas las cosas bajo sus pies. Pablo entendió esta posición de la palabra en su denotación más profunda. También podemos ver el conocimiento que Pablo tenía en las cosas más profundas de la Escritura, según lo que él entendía del Salmo 2, versículo 7, como lo revela en Hechos 13:33. Salmo 2:7, allí leemos: contaré el decreto de Jehová. Él me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aparentemente, esta fue una palabra que Dios habló a David, el rey de Israel. Sin embargo, en Hechos 13:33 dice así: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Según la denotación esta profunda, esta enseñanza más profunda que allí hay, el Salmo 2:7 se refiere a la resurrección de Cristo. Pablo nos dice claramente que en la resurrección de Cristo fue su nacimiento. Cristo fue engendrado por Dios cuando resucitó. Cristo era el Hijo unigénito de Dios, es lo que dice Juan 3:16, cuando se encarnó, pero nació como hijo primogénito de Dios cuando Él resucitó en su resurrección. El nacimiento de Cristo como hijo primogénito
indica que muchos otros lo seguirán por medio de nacer de Dios y llegar a ser aquellos muchos hijos de Dios, como leemos en Romanos 8:29. Con esta interpretación podemos ver cuán profundo era el entendimiento que el apóstol tenía de la Biblia. Nuestro entendimiento de la Biblia, y podemos decirlo, es muy superficial comparado con el que el apóstol Pablo mostraba. Ese conocimiento profundo de la Escritura también podemos verlo en este versículo de Juan 3:16 que estábamos usando como ejemplo al inicio. Ha sido entendido y muchos creyentes lo entienden superficialmente y lo han entendido a través de los siglos. Pero es un versículo muy profundo. Para comprender cualquier versículo de la Escritura, debemos prestar atención al contexto donde el versículo se encuentra, ¿verdad? Juan 3:16 se encuentra en un capítulo que tiene otros 35 versículos. En total son 36 versículos. Así que para entender este versículo, debemos tomar en cuenta todo el capítulo. El tema de Juan 3 es la regeneración. Para que la regeneración tenga lugar o tuviese lugar y nosotros pudiésemos ser regenerados, necesitamos dos cosas: la cruz y el Espíritu. Los versículos 14 y 15 de este capítulo, allí leemos: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Podemos ser regenerados porque el Señor Jesús fue crucificado por nosotros. Al ser mordidos por la serpiente antigua, es decir, el diablo, Satanás, llegamos a ser serpientes, llegamos a compartir su naturaleza. Génesis 3:1, Génesis 3, del 13 al 15, Apocalipsis 12:9, la primera parte del versículo. Pero el Señor Jesús murió en la cruz en la forma de serpiente, que quiere decir la forma nuestra. Él murió como nuestro sustituto para que tuviéramos vida eterna. Allí mismo en Juan 3:6 leemos: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu que se menciona aquí es el Espíritu vivificante. Así que somos regenerados por medio de la crucifixión de Cristo y por medio de Cristo mismo, que llegó a ser el Espíritu vivificante, según 1 Corintios 15:45, para impartirse en nosotros y traer su vida al interior de nosotros. Ya hemos visto algunas cosas profundas de este Juan 3:16 o de este capítulo 3 de Juan, y allí también nos dice claramente que la regeneración tiene como fin el aumento de Cristo. De esto vamos a referirnos en el próximo audio. Gracias y paz, amados.